El sistema binominal, como sabemos todos, es un pilar central del andamiaje institucional generado por la dictadura militar para de alguna manera marcar el desarrollo institucional chileno. Sistema binominal y quórum especiales para reformar las leyes es el cerrojo que permite explicarse en parte, no justificar, pero explicarse en parte cómo ha evolucionado la política chilena en los últimos 25 años. Y la clave del sistema binominal consiste justamente en su carácter binominal, es decir, en la elección en cada territorio de solo dos nombres. La elección de dos nombres plantea siempre como regla general el empate y como excepción el triunfo de uno sobre el otro. Y eso establece, unido por supuesto a los quórum, un reflejo de insatisfacción porque el electorado concurría y concurre a votar y luego esa votación no se expresa en el Parlamento. El segundo efecto importante del binominal es la exclusión, naturalmente. Es muy difícil que una fuerza política minoritaria pero significativa de la sociedad chilena pueda ingresar al Parlamento, porque en cada territorio para ingresar hay que aproximarse al 30 o más % de los votos. De hecho, listas y personas que han obtenido 28 hasta 30% de los votos no han terminado electos. Suele decirse como problema del binominal que resultan elegidas personas con más votos que otras. Francamente, ese no es un problema del binominal, eso es consustancial al voto de lista. Siempre que uno vota por una lista, aun cuando lo haga por una persona dentro de una lista, por supuesto, existe la posibilidad de que esa lista, aun cuando no tenga las personas más votadas, elija un parlamentario o un concejal. De hecho, la elección de concejales es estrictamente proporcional y por supuesto ocurre que ingresan personas con menos votos que otros. Esto se basa en poner en la balanza dos valores. Yo decía provocadoramente que es más justo que Ricardo Lagos, que sacó 30% de los votos en la senatorial del 89 en Santiago Poniente, haya quedado afuera y haya ingresado Jaime Guzmán con 16%, ¿qué es más justo? ¿Que Ricardo Lagos haya quedado afuera o que esa lista de derecha que sumó con Jaime Guzmán y Miguel Otero 31%, es decir, un punto más que el 30% de Lagos, hubiera quedado sin representación? La respuesta mía es que ambas cosas son igualmente injustas y eso es lo que a nosotros nos hace participar de la idea de que es más justo un sistema proporcional que permite las dos cosas simultáneamente, es decir, que el que gane, gane, pero que el que pierda tenga representación de acuerdo a su volumen de adhesión. Y en el caso del Fomento, obviamente habrían sido senadores tanto Ricardo Lagos como Jaime Guzmán, porque no se habrían elegido dos en ese territorio, porque hoy día la opción es como jugar un partido de fútbol con solo tres resultados posibles: 0-0, o más bien 1-1, que es el resultado en el 85% de los casos, 2-0 o 0-2. La base de cambiar el binominal es modificar el número de personas que se elige en cada territorio, de manera que pueda haber multiplicidad de resultados. Y ustedes saben bien, mientras más resultados posibles, más incertidumbre, que es consustancial a la democracia electoral, indispensable. Y yo creo que el sistema chileno sufre de excesiva certidumbre. Es el paraíso, digo yo siempre, de los expertos electorales. Es decir, la predictibilidad
del resultado electoral en Chile es altísima. Y la incertidumbre muchas veces se reduce más bien a si en la alianza gana un RN sobre un UDI o si en la concertación o como se llame, nueva mayoría, gane un socialista o PPD sobre un DC o viceversa. Pero si ustedes observan la última elección, y yo lo he hecho con casi todas las elecciones, se darán cuenta que en el 70% de los casos está casi resuelto quiénes son los 4 que van a ingresar. Hay otro 15% de los casos en que hay duda en la alianza y otro 15% de los casos donde hay duda en la nueva mayoría, pero francamente la incertidumbre y por lo tanto la motivación que tiene el elector para sentir que hay una diferencia entre ir a votar o quedarse en la casa es muy reducida. ¿Y qué es lo que hace el cambio? El cambio cambia justamente el corazón del binominal, que es el número de representantes que se elige por cada territorio. De un número fijo, es decir, de los 2 que se eligen en los 30 distritos, en la Cámara de Diputados pasa a una situación donde establece 28 distritos que eligen un número variable según su electorado, que va de 3 a 8 en la propuesta actual y plantea para el futuro un límite de hasta 9 cuando se reasigne en función de la evolución de la población. Si tú tienes de 3 a 8, naturalmente el primer efecto básico es que el empate se convierte en una excepción. Porque es difícil empatar cuando hay 3, donde hay 4 puede ser, pero donde hay 5 es imposible, donde hay 7, donde hay 8 es bien improbable. Es decir, del empate como excepción, como regla, al empate como excepción. La segunda cuestión es que la posibilidad de que ingresen terceros, porque este sistema está hecho para que se estructuren 2 grandes fuerzas que compitan, una por uno y la otra por el otro, la posibilidad de que ingresen terceros se multiplica de manera muy considerable porque la barrera de ingreso desciende de manera abrupta. ¿Qué significa eso? Cuando tú eliges 2, la barrera de ingreso está en torno al 30%. Cuando eliges 3, baja más o menos al 25%. Cuando eliges 4, se acerca al 20%. Cuando eliges 5, anda por el 17, 18. Y cuando eliges 8, puede andar cerca del 10%. Eso significa que una fuerza con 10% en un territorio determinado puede ingresar al Parlamento. Esto tiene mucha relevancia a la hora de la evolución del sistema político, porque obviamente las corrientes políticas quieren poder, el poder pasa en parte por la representación parlamentaria y en consecuencia fuerzas que podrían desarrollar un programa propio con autonomía y diferenciarse en la política chilena terminan subsumidas en lo que llamo el mínimo común denominador, porque el efecto sociológico mayor, a mi juicio, del binominal es que hace que todos corran detrás de los mismos temas y que el mandato de las encuestas y del sentido común mayoritario, como todos necesitan 30% de los votos, todos buscan los temas de mayoría y las pasiones minoritarias desaparecen, tienden a quedar completamente marginalizadas. Me explico. Un verde fundamentalista podría ingresar en este sistema. Alguien levantando la bandera de las reivindicaciones de género o de los derechos sexuales o reproductivos podría entrar en este sistema, porque es posible en este contexto que haya 10, 12, 15% de personas que tengan una pasión determinada. Y esto es muy importante, creo yo, porque el consenso, que siempre será necesario para hacer las leyes y para gobernar, se construirá a partir de la articulación de las diferencias y no a partir del borroneo de las diferencias, como ocurre hoy día gracias al binominal. Yo quiero hablar más de los efectos institucionales, sociológicos, políticos que va a tener, a mi juicio, el cambio del binominal que está por fin a puerta, se votó ya en la Cámara de Diputados,
Yo les quiero contar, prácticamente todos los gobiernos tuvieron proyectos, yo participé en varios de ellos, pero nunca había sido votado, de verdad, un proyecto de ley del cambio climático. Y esto por varias razones. La primera es porque, claro, siempre existía la percepción de que no iba a haber mayoría, pero la segunda, quizás más importante, es que nunca hubo un gobierno con el coraje de decirle a los suyos: yo voy a jugarme por cambiar las condiciones de su elección. Porque ustedes comprenderán, el sistema binominal es la manera en que se eligen los tipos que legislan. Y por lo tanto, cuando tú le pides a un tipo que ha sido elegido y sobre todo reelegido varias veces bajo las reglas de un sistema, su propensión y su disposición a cambiar las reglas del sistema es baja, por decirlo eufemísticamente. Y solo la existencia de una decisión política muy fuerte de ponerle la pistola al pecho a sus propios parlamentarios. Yo doy fe de las resistencias soterradas del cambio en la Cámara de Diputados, pero al final de la imposibilidad de votar contra la ola, porque obviamente el costo de alguien de la nueva mayoría de votar en contra del término del binominal por alguna chiva, siempre habrá una chiva, siempre hay chivas para esto, pero en el fondo la gente hace cálculos y prefiere la certidumbre actual a la incertidumbre del nuevo sistema. Y este es un desafío a la ley de gravedad, es decir, está a punto de votarse en el Senado, está en la Comisión de Constitución del Senado hoy día. La decisión del gobierno es no modificar en absoluto la composición ni las características del modelo en lo que a la Cámara de Diputados se refiere, y por supuesto está discutiendo las formas del Senado. Nosotros, cuando cambiamos el sistema, cuando proponemos un cambio del sistema, tenemos una limitación brutal, que es anterior al sistema binominal, que es el modo en que se definieron los distritos y las circunscripciones, que es en completa desvinculación a su tamaño poblacional. Es decir, se le otorgó 2 diputados a la región de Aysén, en el distrito 59, con 30.000 electores, y se le otorgó 2 al distrito de Maipú, Cerrillos y Estación Central, que tiene hoy día 530.000 electores. Entonces, nuestro sistema electoral, que no tiene que ver esto con el binominal, tiene que ver más bien con cómo se constituyeron los territorios y cómo se asignaron los escaños, porque se hizo pensando en el resultado del sí y el no, y pensando en cómo mantenemos y proyectamos un empate político hacia el futuro, de manera que determinadas fuerzas no consigan las mayorías para hacer las reformas que atemorizaban a mucha gente entonces. En consecuencia, nosotros no tenemos esa restricción, porque obviamente no podemos quitarle a ningún territorio, decirle: usted tiene hoy día 2 diputados, la verdad es que los números le dan para 1, porque eso es inviable, y eso es lo que obliga a incrementar el número de parlamentarios, porque la otra alternativa sería reducirle parlamentarios a los territorios que están sobre representados para aumentar a los territorios que están subrepresentados, porque ustedes habrán de saber que el principio de las democracias occidentales electorales es una persona, un voto, y la mayoría de las constituciones incluso lo pone en el diseño constitucional, que la distorsión máxima de representación no puede ir más de un 20%, y cuando supera eso se reasigna el número de escaños. Bueno, aquí las distorsiones son de 600%, sin problema, pero obviamente el proyecto reduce la desigualdad del voto, pero no puede igualarlo por completo. Probablemente se irá haciendo en la medida que se vaya reasignando en función de la evolución poblacional, pero no va a ocurrir, porque nosotros discutíamos recién a propósito de un artículo de un colega Altman, uruguayo, y claro, él dice: no se produce la igualdad del voto. Cierto, no se produce la igualdad del voto, pero se reduce significativamente la desigualdad actual del voto, y sobre todo cambian las condiciones del sistema político. Esto
les digo, va a diversificar el sistema político. Actores emergentes van a poder existir parlamentariamente de manera significativa. No habrá más alianzas obligadas. Ese es un riesgo, por supuesto, para quienes están aliados hoy día, que de alguna manera dicen, pucha, yo estoy forzado por el binominal, porque si me salgo del paraguas de la alianza, quedo fuera. Porque claro, como se eligen dos, si no estoy dentro de uno de los dos grandes bloques, no entro. Bueno, pero como se van a elegir 3, 4, 5, 6, 7 y 8, yo no voy a tener la obligación de estar dentro de un gran bloque para tener representación parlamentaria, y por lo tanto las alianzas van a ser mucho más programáticas que forzadas, van a ser, o van a poder ser, esa es una decisión de los actores, por supuesto, alianzas no puramente electorales, sino con objetivos y propósitos definidos. Yo creo que el futuro de la política chilena con el cambio del sistema electoral es un futuro de diversificación, es un futuro de modernización, es un futuro de descongelamiento, porque si ustedes miran la política chilena desde el 89 hasta hoy día, francamente es la misma, básicamente la misma fotografía, y el sistema binominal es el factor explicativo del congelamiento de la foto, porque obviamente las cosas han evolucionado, la sociedad ha evolucionado, sin embargo la política no evoluciona a la par con la sociedad, porque el sistema electoral es una especie de camisa de fuerza que tiende a conservar lo que está ya establecido, que son dos grandes bloques. Los que me dicen, porque muchos en la alianza, los más temerosos, dicen que aquí va a desestructurarse la política chilena y se van a generar condiciones de ingobernabilidad. Los sistemas electorales siempre se hacen también pensando en la gobernabilidad. Y yo siempre he pensado, lo he escrito antes de esta reforma, que mucho más importante que el binominal para efectos de la gobernabilidad chilena es la segunda vuelta presidencial. No habría habido gobierno de Allende ni de Alessandri con las alianzas minoritarias que lo sustentaban a ambos, si hubiera habido necesidad de segunda vuelta presidencial. En el caso de Allende se habría constituido la alianza, ¿cómo le llamaba? La alianza del pueblo que preconizaba Radomiro Tomic, y en el caso de Alessandri habría tenido que convocar también a la democracia cristiana para una gran alianza de gobierno, y no habría podido gobernar con un tercio como gobernó Alessandri y como gobernó también Salvador Allende. Y el sistema político se ordena en función de quién conquista el poder y administra el gobierno e intenta desarrollar un programa, y quienes se oponen para generar una alternativa que no puede ser de minoría, porque si es de minoría obviamente no va a lograr conquistar el poder, y en consecuencia la propensión a generar grandes coaliciones para gobernar arranca mucho más de la segunda vuelta presidencial, de la obligación de tener mayoría absoluta para gobernar, que de la manera en que se eligen los parlamentarios. Si ustedes se fijan, ven la municipal, nosotros tenemos elección uninominal para alcalde y tenemos elección proporcional para concejales. La nueva mayoría ha ido con un solo candidato en la elección uninominal y ha ido con dos listas varias veces ya. Yo fui preconizador de eso, promotor de eso, en la elección de concejales. Hasta aquí me quedo para que conversemos.